night and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my... Todos los créditos de este fanfic Eisuke Namikaze Uzumaki, en la descripción les dejaré su página de fanficción. Sin más relleno, comencemos con el fanfic. Capítulo 17. Kiba bajó de la ambulancia rápidamente para sacar la camilla. En ella yacía un hombre de unos 32 años con uno de sus miembros inferiores amputados. La pérdida de sangre era tan impresionante, que a pesar de todos los esfuerzos que hizo con los paramédicos para detenerla totalmente fueron inútiles. En cambio, si antes la sangre salía como una cascada, ahora solo salía a chorritos. Joder, ¿qué coño había hecho este tipo en esa celda? Kiba sabía bien que los reclusos eran capaces de hacerse daño con tal de planear algún plan de escape, o respirar otro aire que no sea el de la cárcel, aunque fuese el del olor de desinfectantes fuertes, alcohol y un leve matiz de formol. Pero nunca se hacían esto. Es decir, lo habitual era que se golpeasen hasta la inconsciencia, causarse alguna fractura a sí mismo, las peleas entre compañeros de celda en el cual terminaban los dos ensangrentados, intentos de suicidio etc. El caso más grave que hasta ese momento habían tenido era de un recluso que se golpeó contra la pared tantas veces que perdió ambos ojos. Pero esto, por supuesto, superaba las anteriores. ¿Por qué tú no ibas por ahí arrancándote la pierna con un cuchillo de cocina? Revisando el vendaje, Kiba ubicó al sujeto en la plataforma transportadora e indicó la habitación en la que se dirigía. Karin. El paciente de la No. 13 está en el quirófano 7. Código amarillo. Entonces presionó un botón, el cual se encargó de transportar al paciente al piso y habitación correspondiente rápidamente. Mientras él se dirigía al ascensor de emergencias, marcó a Sakura. Sakura-san. Ha llegado el paciente que envió Naruto-san. Código amarillo. Quirófano 7, y sin más colgó. Kiba tenía muchas preguntas que no le incumbían y que él sabía que no debía hacer. Pero bueno, es que no todos los días te encuentras a un tipo que se arranca la pierna por sí mismo. Cuando el ascensor abrió sus puertas, él salió disparado al quirófano con el fin de detener la hemorragia y discutir con la doctora si se podía salvar su pierna. Para ser sinceros, él lo creía imposible. Cuando llegó, ya Sakura estaba ahí con 4 enfermeras más. Entonces el paciente llegó, rápidamente lo colocaron en una camilla y empezaron a desinfectar el área de trabajo. Mientras las enfermeras se movían frenéticamente alistando todos los instrumentos médicos, Sakura destapó levemente el paciente para revisar su herida. Lo que vio la dejó tan impresionada, que por un momento dio un pequeño paso hacia atrás. Jesús y Noé, no tenía ni idea que era el guardián. Murmuró Sakura. Kiba frunció el ceño. ¿Pasa algo? No entendía a qué se refería con guardián, pero supuso que se refería a algún miembro de la policía o ejército. Nada. Quiero que dejen todo preparado para la intervención y que todos salgan. Todos obedecieron sin decir palabra. Tú no, Kiba, tú quédate y ayúdame. Sakura rápidamente estabilizó al paciente y desató las vendas. Luego, el desastre se hizo ver. Desinfecta esta zona. Por favor, toma una radiografía de la pierna, veamos si es viable unir nuevamente su pierna, o hay que reconstruirla. Kiba obedeció, tomó el escáner y luego, el rayos décimo apareció en una pantalla holográfica un esquema de la articulación. ¡Wow! Menudo corte limpio, exclamó Kiba. Sakura negó con la cabeza. Realmente, susurró para sí misma. Tomó los implementos y puso manos a la obra. Bien, hagámoslo. El sonido de los pitidos que daba el electrocardiógrafo era lo único que podía escuchar. Afuera, el ir y venir del hospital seguía aún en ritmo constante. La doctora Aruno estaba en el quirófano número 7 del hospital, limpiando con ayuda de unas enfermeras el área, dejándola a disposición del personal médico. Cuando por fin terminó, se despidió de Kiba mientras este se llevaba al paciente hacia una habitación, y se dirigió a su oficina para descansar un poco. Había pasado 5 horas operando. Dios mío, Naruto era un maldito. Sakura estaba al tanto de cómo era su modus operandi con respecto a la interrogación de criminales, pero eso había sido hace tiempo. Como era el jefe, otras personas eran las encargadas de hacer ese tipo de trabajo. Cuando Naruto decía que iba a interrogar a alguien, nadie se interpondría en su camino. Naruto era una persona muy alegre, excesivamente amable, carismática y extrovertida, un sol andante si se atrevía a decir, y no por su cabello, pero cuando se trataba de su trabajo, él era muy serio, tanto que nadie se atrevía a bromear acerca de eso. Cuando él decía algo, lo cumplía.
Costase lo que costase. Usualmente, cuando Naruto atendía personalmente a un preso, el interrogatorio duraba poco, pero siempre al final el presidiario necesitaba rayos décimo y una escayola. Pero, Jesucristo, nunca había visto algo así. El tipo vino desangrándose enormemente y con la pierna brutalmente arrancada. Aunque el corte de la rodilla fue limpio, reemplazar los ligamentos y meniscos de la rodilla, por sus homólogos biomecánicos no era fácil, pero duraba como mucho una hora. Pero bueno, esta vez se trataba de un guardián trumpet. Venga, reconstruir una articulación no era fácil, menos cuando se posee un sistema adicional totalmente diferente. La poca información que sabía de los guardianes era por novio, Sasuke. Pero aún así era limitado, puesto que un guardián nunca iba a ser un conejillo de indias para los humanos, mucho menos Sasuke. Y ella lo respetaba, aunque como todo, aún tenía dudas y curiosidad. Sakura soltó un gran suspiro de cansancio. Mientras se dirigía a su oficina, pasó a la cafetería y compró un café y unos panecillos. Se adentró hacia el pasillo de administración, subió las escaleras y entró en su oficina con el fin de descansar. Hola, dijo una voz que conocía. Sin esperar más, Sakura le lanzó un vaso caliente de café justo en la cara. Oh. Jo. Ni te atrevas a terminar la frase. Dijo Sakura sumamente enojada, estresada, ¿sabes cuánto he durado tratando de dejar a tu maldito saco de boxeo como nuevo? 5 horas. 5 jodidas horas reconstruyendo su rodilla porque a ti se te ocurrió la gran idea de rompérsela. Naruto retrocedió varios pasos aún frotándose el rostro por las quemaduras. Lo siento, Sakura-chan. Lamento haberte dado trabajo extra, pero es que, tragó hueso, si no lo hacía el tipo no empezaría a hablar, es un tipo de manipulación psicológica. Manipulación mis cojones. Sakura quería moler a golpes a Naruto, pero sabía que eso solo sería gastar las pocas energías que le quedaban para el día. Por lo tanto, optó por dar 1, 2, 3 respiraciones profundas y serenarse. Arruinaste mi café. Naruto abrió la boca indignado. Pero eso no ha sido culpa, el humor de Sakura no estaba mejorando. Por lo que doblándose por la mitad, en una muy respetuosa y torpe reverencia, optó por disculparse. Perdóneme, Sakura-sama. Ella puso los ojos en blanco. A veces Naruto era un imbécil. Pasando de él, Sakura se sentó detrás de su escritorio y cruzó los brazos sobre el pecho, mirando a Naruto. Este solo se limitó a sentarse frente a ella. ¿Quién es? Naruto rió secamente. ¿En serio? Pero si ya hasta es famoso en las noticias. No me refiero a eso. Sakura lo miró fijamente a los ojos, para luego decir, ¿quién es su ángel trumpet? Bueno, ese era uno de los porqués Naruto se había replanteado sus métodos con el guardián. Sin embargo, si las cosas hubiesen sido de otra manera, o no hubiese funcionado o habría revelado demasiado de sí mismo. Por lo que estuvo seguro que un poco de sangre haría hablar al tipo, lo que funcionó. Pero cada acción tiene su consecuencia, su riesgo. Debía decirle a Sakura que había alguien más de su especie. Y no solo eso. Tenía que soltar toda la sopa por sí mismo o Sakura iba a sacárselo a golpes. Y por muy semidios que fuese, la maldita pegaba duro. De la chica, dijo sin miramientos. Los ojos de Sakura se agrandaron en sorpresa. Ya sabía a qué chica se referían. ¿Qué? Sí, es una trumpet. Naruto cerró los ojos un momento, luego añadió, no sabía que lo era cuando llegó. Sakura se recargó en su silla, mirándolo pasmada. ¿Cómo lo descubriste? Él se encogió de hombros mientras apretaba los puños y los cerraba, su vista recorría absolutamente cada rincón de la habitación. Ella frunció el ceño. ¿Sasuke lo sabe? Cuando Naruto asintió, escondió sus puños dentro de los bolsillos de su saco. ¿A qué viniste? Quiero saber quién más estuvo contigo en el quirófano. Mientras Naruto hablaba, Sakura observaba cómo su bíceps se tensaba y luego se relajaba. Sabes que no se puede revelar a terceros la naturaleza del paciente. No te preocupes. Estaba conmigo Kiba. Tiene entendido que es un paciente alterado genéticamente. Vio cómo Naruto se encogía dentro del saco. Ella observó el reloj. Estaban a unos 24 grados. Sasuke te informó que vinieras a verme. Mientras hablaba se levantó despacio para colocarse frente a Naruto. Este le sonrió mientras movía rítmicamente uno de sus dedos. Sí, pero aunque no me lo hubiese dicho yo habría venido. Se acomodó en su asiento mientras miraba a su alrededor, como buscando algo interesante. Sé que habrías reconstruido su articulación. Confío en ti. Además que fui cuidad. Naruto abrió grandemente sus ojos cuando sintió una leve corriente de dolor en su pierna izquierda, pero cuando giró su vista hasta esta, la situación era diferente a lo que imaginaba. Enfocó su mirada en Sakura, dijo.
Ku, ¿qué estás haciendo? Joder. Le clavado un bolígrafo en su pierna izquierda. Cuando la peligrosa lo miró, sacó el bolígrafo con la misma brusquedad con que lo insertó en la pierna del rubio. Cuando lo hizo, él no se quejó. Mirándolo seriamente le preguntó: ¿por qué estás tan extremadamente lúcido, con espasmos musculares y tics, Naruto? Además, actúas como si tuvieses frío. Bueno. Como había dicho antes, con Sakura lo decía todo, o lo decía todo. Naruto suspiró larga y tendidamente. Sacó sus manos del saco y las miró. Maldita medicación. Es por el alpa. Sakura suspiró. Genial, ahora resulta que tengo a un adicto como amigo y como jefe. Él frunció el ceño. No es lo que piensas, Sakura. Me estoy inyectando esa mierda para lograr suprimirme. ¿Suprimir qué? Naruto se levantó y le dijo: sabes que los Trumpet vinimos al mundo en parejas, ¿no es así? Ella esta vez se quedó muda de asombro mirando al rubio, intentando procesar todo, palabra por palabra. ¿Eso quiere decir que? Sí. Sakura lo miró de arriba a abajo. Oh, Dios mío, se alejó un poco de él hacia la ventana detrás de su escritorio. Te inyectas Alpha 4 para suprimir tus impulsos de sátiro. ¿Ella lo sabe? ¿Cuánto te estás inyectando? Naruto se rascó la parte de atrás de su cabeza, avergonzado. No, no sabe. La dosis suficiente. ¿Y los efectos? Nada que no pueda manejar. Los tics los sé manejar. Los espasmos hasta ahora no me incomodan. Lo que sí lo hace es el problema con la temperatura corporal, pero venga, nada a lo que no logre acostumbrarme. Sakura se sentó finalmente detrás del escritorio. Naruto imitó su acción. A medida que pasaron los minutos, se dedicaron a hablar de todo un poco durante una hora. Naruto le contaba lo que hacía con Hinata hasta ahora y cómo ésta había decidido por sí misma ayudar en la investigación con el caso Infinity. Sakura le preguntaba sobre la personalidad de la mujer, y Naruto le contestaba solo con lo que sabía, revelando así su frustración. ¿Y cómo te sientes con respecto a todo esto? Naruto sonrió un poco. Es raro. Nunca imaginé que sería así. Es decir, mírame. La situación a veces me supera, pero supongo que es normal. Hinata es una persona difícil de tratar. Sakura sonrió con ternura. Bueno, trata de comprenderla. Para ella este cambio de ambiente no es fácil, intenta confiar en ella para que ella confíe en ti. Sé que la necesitas para la investigación, pero no la presiones. Poco a poco, ella aprenderá a confiar en ti. Al fin y al cabo, sois de la misma raza. Naruto sonrió agradecido con Sakura. Definitivamente su mejor amiga era la mejor de todas, y sabía exactamente cómo tranquilizarle de verdad. Ya el Alpa hacía algo por tranquilizar su cuerpo, pero hablar con sus amigos siempre lograba tranquilizar su mente, y eso era algo que Naruto apreciaba enormemente. Por eso, a pesar de él ser un idiota, los quería como su familia. Siguieron hablando y entre consejos y risas, Naruto se despidió de ella. Lamento haberte quitado tu tiempo. Gracias por todo. Avísame cuando el paciente despierte. Aunque ya está bajo vigilancia. Ella sonrió. Vale, no vayas a la oficina. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora en casa. Es bueno que a veces llegues temprano a casa, ¿sabes? Él le sonrió de vuelta. Lo haré. Entonces, abrió la puerta para finalmente irse. Cuando la puerta se cerró detrás de sí, escuchó decir a Sakura: aún me debes un café, y él solo sonrió. Mientras caminaba al estacionamiento, Naruto pensó que realmente tenía buenos amigos. También pensó que Hinata desde que llegó no había tenido la oportunidad de tener amigos, y que quizá por eso se sentía tan solitaria. Pensó en Hinata, en la suave curva de su cuello, en su largo cabello y en su mirada distante. De inmediato una ola de energía azotó su cuerpo frío por la reacción del medicamento, calentándolo de inmediato. Sonrió, cada que pensaba en ella, era como si su cuerpo ronroneara en satisfacción. Si había algo que disfrutaba y a la vez odiaba, era cazar. Lo hacía de tanto en tanto, cada que su jefe se quedaba sin presas o éstas escaseaban. Se encontraba en el centro de la ciudad, esperando un tren que lo llevaría a su destino. El ir y venir agitado y casi agónico de la gente en el centro de Tokio lo sumergía en pensamientos que él consideraba innecesarios, pero no desechables. La gran pregunta que siempre surcaba su mente era la siguiente: ¿qué se sentiría tener una vida normal? Sin duda, esa pregunta posiblemente nunca iba a responderla, ni mucho menos experimentarla, porque cuando quisiese hacerlo él ya estaría muerto. Su monólogo interior fue interrumpido por la sombra del elegante tren, cuando este bloqueó la luz artificial que emitía las lámparas de la ciudad.
Cuando una voz indicó que las puertas eran abiertas, se adentró en el tren y sentó tranquilamente en los últimos asientos, en el último compartimiento. El tren estaba casi vacío, lo cual agradeció. Aunque le gustaba observar el ajetreo de la gente, eso mismo también lo odiaba, llegándolo a poner ansioso. 30 minutos después, Sai bajó del tren en una estación poco concurrida y salió de allí rumbo a su destino. Pronto, los indicios de civilización iban quedando atrás para dar pasos a carreteras olvidadas. Un letrero a unos 6 metros de él avisaba que empezaba a alejarse demasiado, lo que no le importó. A pesar del fresco clima que hacía, el viento frío a veces asomaba sus brazos, avisando que el otoño pronto los abrazaría. Pronto, divisó a lo lejos un letrero, dando la bienvenida a una de las tantas rutas de Kumano. Observó atentamente cómo iba apareciendo cada vez más y más árboles, hasta que la maleza se hizo demasiado espesa y el aire más puro y la sensación de ser observado, terriblemente aplastante. Apretándose la chaqueta de cuero contra el cuerpo, caminó hacia un sendero marcado en un árbol, indicado con una discreta flecha tallada en el tronco. A finales del siglo XX Kumano era conocido por sus hermosas rutas de peregrinación. Personas de diferentes países llegaban en busca de una tranquilidad diferente. Anteriormente, este lugar era considerado sagrado. Poseía por lo menos 8 santuarios de los cuales eran 3 los principales. Kumano era sin duda un lugar especial, lleno de bosque, misticismo, un lugar sagrado donde los peregrinos llegaban por experiencias espirituales, se conectaban con los dioses y la naturaleza. Pero eso acabó por allá entre los años 2030 y 2033. El problema con el calentamiento global empeoró, y sumándole la guerra que libraba Japón con Rusia, uno de los mayores pulmones de Japón, y lugares más sagrados de este, como lo era Kumano, sufrió las consecuencias, o eso creyeron los humanos. Rusia bombardeó Kumano, y la naturaleza le respondió con uno de los mayores desastres naturaleza. Un terrible terremoto. Una tierra mucho más marchita de lo que ya era, al igual que sus aguas. Muchos tomaron esto como castigo de los dioses por tocar un terreno sagrado. Al final, la naturaleza siempre reclama lo que es suyo. Sin excepción, Japón intentó restaurar Kumano, pero de la tierra empezó a crecer hiedra y muchísimas plantas desconocidas, cuya genética se vio afectada por la guerra. Los intentos de recuperar la tierra y limpiarla de la maleza fueron en vano, las plantas nunca pararon de crecer, hasta que Japón la etiquetó como un área fantasma, imposible de recuperar, donde predominaba la vida vegetal, verde y densa, convirtiéndose totalmente en un terreno boscoso. La verdadera dueña de la tierra. Mientras él seguía el camino indicado, observaba las plantas. Las hojas algunas verdes, otras eran pálidas, casi grises. Los frutos, iban desde los del tamaño de una uva, a los del tamaño de una sandía, todos desconocidos. Blancos, con una pulpa negra, o grises, con una pulpa totalmente espinosa, otras que goteaban una sustancia dañina incluso para la misma planta madre, plantas caníbales, entre otras. Si te ponías a pensar bien, el lugar daba escalofríos, mucho más si se le suma el eco fantasma de las personas que alguna vez vivieron allí. Sus ojos negros siguieron el camino atentamente, hasta llegar a una casa hecha totalmente de piedra negra. Detrás de esta, el bosque era tan espeso y oscuro que solo se veía las siluetas serpenteantes de las diferentes especies vegetales. La cabaña era relativamente grande, del tamaño de un apartamento, había unos escalones que conducían un corto porche en el cual había una mecedora de madera oscura. La puerta era de madera al igual que las ventanas, las cuales estaban cubiertas de una especie de papel oscuro, evitando la entrada y salida de luz. Sin embargo, bajo la puerta, la tenue luz se filtraba hasta el exterior, confirmando que la antigua vivienda se encontraba ocupada. Cuando llegó, llamó suavemente a la puerta esperando a quien lo recibiese. Un tipo, alto y moreno con la mayoría de su cara vendada, la cual dejaba a la vista un único ojo negro, abrió la puerta. Cuando lo miró, le dijo: «Tú debes ser Shin». Él hizo una profunda reverencia en forma de saludo. «Un placer conocerle, Danzo-san». Se irguió, luego le dijo sin rodeos: «He venido por el encargo de mi padre». El tipo asomó su cabeza por la puerta, mirando a los alrededores con cautela. Cuando se hizo a un lado, lo miraba con detenimiento. «Pasa. El bosque siempre tiene oídos». Y así lo hizo. El interior de la cabaña era igual de oscuro que afuera. El suelo era de madera de olmo, la cual por el color, parecía ser una continuación de las paredes de roca negra. Había unos sillones y una mesita de café color envejecido en torno a una chimenea antigua de hierro colado que solo alcanzaba a iluminar el pequeño espacio que ocupaban los sillones.
Asimismo, en la pared colgaban pequeñas fotos a blanco y negro enmarcadas, las cuales brillaban cuando las lámparas de pared lograban reflejarlas. Cometido casi nulo, puesto que por la oscuridad brindada por la piedra negra, estas parecían ocuparse más en iluminarse a sí mismas que iluminar la habitación. Diagonal a él, hacia la izquierda, estaba el pasillo que conducía a las habitaciones. Nada de tecnología que pudiese ver hasta ahora. Era una cabaña relativamente normal ambientada en los años 1900, en medio de una zona fantasma. Perdón el desorden, dijo, recogió una taza de café humeante y un periódico de uno de los sillones y lo acomodó en la mesa de café, lo esperaba más temprano. He tenido un pequeño problema con el medio de transporte. Mis sinceras disculpas. Danzo asintió. Luego, con un movimiento del dedo índice le indicó que le siguiera. Cuando entraron al pasillo, en el cual divisó la pequeña cocina y 2 habitaciones más. Ingresaron a la última. Esta únicamente tenía una cama sencilla, un baúl ubicado a los pies, el armario, la puerta del baño y la mesita de noche. En la cabecera de la cama, había una pintura de una niña pequeña abrazando a un perro deformado. Danzo avanzó hacia esta, y presionó uno de los ojos de la niña, que servía como interruptor. La cama inmediatamente se deslizó hacia la pared, y esta fue corriendo poco a poco, hacia arriba, hasta quedar en posición horizontal, dejando al descubierto un gran hueco rectangular donde una escalera de madera vieja descendía hasta un sótano. Sai no había ingresado aún y ya percibía el aire denso y mohoso del lugar. Danzo tomó una lámpara de gas y le indicó que lo siguiera. En el trayecto, pudo notar algunos rasguños que tenían la pared a medida que descendían, y que el aire era cada vez más difícil de respirar. Alerta ante cualquier movimiento amenazador, bajó los últimos escalones casi pisándole los talones a Danzo. Al final, una puerta de hierro impedía su camino. A su derecha Danzo ingresó la clave en el panel numérico y por identificación de iris. Cuando la puerta se abrió, el hombre le pidió que ingresase primero. Como siempre, Danzo era el mejor en su trabajo. La habitación, completamente iluminada por lámparas blancas, estaba forrada en metal, como si fuese un contenedor. Dentro, iluminados por lámparas blancas, unos 10 niños, y unas cuantas niñas, de edades que oscilaban entre 8 a 10 años yacían sentados, con sus manos flexionadas hacia arriba, debido a las ataduras que poseían cada muñeca, totalmente desnudos y maltratados. La mayoría eran castaños, pero había 2 rubios y una pelirroja. Sai se acercó a una distancia prudente, evaluándolos. Tenían las articulaciones de los tobillos destrozadas, para que evitasen escapar. Ningún niño lo miraba, pero él sí, y lo hacía profundamente. Cuando llegó al final de la habitación, una niña llamó su atención. Tenía un cabello castaño y hermosamente lacio, junto con su piel sorprendentemente blanca y con algunas partes de su cuerpo rasguñado. Sai se acercó a ella y la tomó del rostro para mirarle la cara, pero lo que encontró no le gustó. La niña tenía un ojo dañado. Había un objeto incrustado profundamente en uno de ellos. No viéndolo venir, la pequeña perra apartó su mano de su cara y lo escupió. ¡Maldita hija de puta! De un momento a otro, Danzo ya no estaba detrás de Sai, sino frente a la niña, electrocutándola con una porra eléctrica. La descarga fue tan alta que la dejó convulsionando. La hubieses dejado, le dijo Sai tranquilo, lo que hizo no me molestó. Se limpió el rostro con un pañuelo que sacó de su bolsillo trasero, es una niña después de todo. Pero no importa. Más importante, ¿fuiste tú el que dañó su ojo? Danzo volvió a su anterior estado anímico. Aunque su respiración aún era agitada, debido a la euforía experimentada de golpear a una niña. Después de todo, él era una escoria. Y por eso era excelente en el trabajo. No, contestó, cuando la traje a este lugar, causó problemas. Intentó luchar, naturalmente. Pero en el proceso terminó clavándose el vidrio. Sai lo miró fijamente. Padre pidió que debían estar todos perfectos. Danzo lo miró sin expresión alguna, pero Sai pudo divisar un leve tinte de sorpresa. Lo tengo entendido, pero ella es del mismo pueblo. Además, estaba en perfectas condiciones. Él chasqueó la lengua. Sin mirarlo, ni a los niños, que solo lo miraban con la cabeza baja a excepción de la joven inconsciente, tomó el teléfono y marcó. Cuando descolgó, no dio tiempo para que lo saludase. Hay 10. 7 niños y 3 niñas, todos sanos a excepción de uno. La fémina tiene un ojo herido. ¿Son de las edades que pedí? ¿Del pueblo que exigí? Así es. Pudo sentir la sonrisa aún a través del teléfono. Evalúalos. Confío en tu juicio. La niña tráela así. Sai miró a Danzo, que se paseaba alrededor del salón. Así lo haré, Kabuto-san. Mansión del jefe 9:12 p.m.
Hay 3 cadáveres intactos. Naruto se detuvo en el tercer botón de su camiseta blanca al escuchar la voz al otro lado de la línea. ¿Qué? Joder, ¿estás sordo? Del otro lado de la línea, Sasuke conducía tranquilamente rumbo a su casa. Mientras hablabas con Sakura, el departamento forense me confirmó la existencia de 3 cadáveres que no sufrieron daños. Naruto se sentó en la cama. Dejó el teléfono a su lado y habló por los inalámbricos, mientras se sacaba los zapatos que combinaban con el traje. ¿El departamento forense los ha revisado? Preguntó. Sí. Los rayos X indican que no había ningún indicio de un cuerpo extraño. Eso explica por qué no se destruyeron. Así es, pero eso nos deja sin opciones. No sabemos para qué servía eso, ni cómo funcionaba. Solo que fue el causante de la autodestrucción de los cuerpos. Naruto echó la cabeza hacia atrás. Luego, masajeándose el puente de la nariz con el pulgar y el índice, dijo. ¿Shikamaru me dejó el informe? Supongo que sí. ¿Alguna novedad? Ninguna. Solo el dispositivo. Lo demás, nada que no hemos visto. Mañana quiero que firmes una solicitud de ensayos. Necesito que las nuevas armas empiecen a probarse, para empezar su uso y comercialización. De acuerdo. Por cierto, te he enviado una foto a tu dispositivo de datos, es del objeto anómalo, antes de que este se activara. Pregúntale a la chica por eso, quizá tenga información. Dicho esto, Sasuke cortó la comunicación. Si pudiese definir el día de hoy con una palabra, esa sería agotador. Dios mío. Para ser sinceros, había disfrutado bastante la pelea con Masamune Rei. El tipo había sido lo suficientemente testarudo como para llegarlo a poner un poco serio. Y eso le había costado la pierna. La parte que realmente disfrutaba era precisamente eso, porque no tenía por qué estar preocupado. En 1 o 2 días, él tendría la pierna como nueva, y posiblemente con una cicatriz muy imperceptible. Tones de un guardián. Naruto había jurado a sí mismo sacarle toda la información que el tipo poseía, aunque tuviese que desmembrarlo y remendarlo de nuevo. Solo así, solo hasta que eso pasase, él lo iba a presentar ante Hinata. Si ella lo reconocía como su guardián, Naruto se encargaría de liberarlo personalmente, por supuesto, bajo sus términos. Sin embargo, ella no recuerda nada de su pasado, dijo en voz alta. Recuerde o no, si realmente es su guardián, se reconocerán, dijo Kurama, que había aparecido en la puerta del baño, vestía unos pantalones negros y una camiseta cuello V blanca. También, existe la posibilidad de que él haya estado directamente relacionado con todo lo que ha vivido. Kurama lo miró intensamente a sus ojos rojos, cuando le dijo. Entonces ella deberá decidir, hizo una pausa, si matarlo o no. Naruto miró hacia sus manos, pensando. Había realmente una gran posibilidad de que él estuviese relacionado grandemente con los experimentos ilegales que mantenía Infinity, cuya cabeza para investigación era ella. Si era así, ella pudo haberlo reconocido y él a ella, pero aún así él no haya hecho nada para protegerla de ese lugar. Entonces, Hinata fácilmente pudo haber creado rencor hacia él. Cuando sus padres vivían, le habían comentado de un caso parecido, siendo extremadamente raro. Los guardianes estaban destinados a proteger, a ser sus manos derechas. Un mandato impuesto por los mismos dioses. Si el guardián desobedecía, o se atrevía siquiera a traicionar al semidios, una maldición divina siempre recaía sobre ellos. Perder tu rumbo de vida, a ti mismo. Esto se manifestaba cuando la persona perdía absolutamente su juicio, entonces el papel del semidios entraba. Si mataba al guerrero, y darle la oportunidad de morir, o dejarlo vivo y condenarlo a una deshonrosa vida de locura. Por lo tanto, si las cosas se tornaban así bueno, Naruto iba a apoyar a Hinata fuese cual fuese su decisión. Hablando de la reina de Roma. Como si su cuerpo fuese una turbina de avión poniéndose en marcha. Así fue como respondió su cuerpo, al sentirla salir de su habitación. Por Dios, aún con todo el alpa metido en su torrente sanguíneo, Naruto era incapaz de suprimir del todo los síntomas de un ser un macho trumpet sin su hembra sincronizada. Podía sentir sus movimientos incluso estando en una torre alterna, y como su aroma de arándanos y fruta dulce se esparcía alrededor de su mansión. Poniéndose de pie, caminó de su habitación hacia la cocina, lugar donde ella se encontraba en ese momento. Cuando la vio, su pecho se infló, inhalando su aroma. Memorizándolo. Clavándoselo justo en el cerebro. Segundos después, ella se giró hacia él, y su rostro se alzó mirándolo a cualquier parte de su cara, menos a los ojos. Hola, le dijo suavemente en forma de saludo. Naruto le sonrió. Hola, Dios, no la había visto en todo el día.
Llevaba puesta una camiseta gris con unos pantalones holgados negros y estaba descalza. Naruto pensó que Hinata era muy bonita. No se dio cuenta cuánto tiempo estuvo mirándola, pero cuando ella descubrió la dirección de su mirada, se escondió detrás de la barra. Mierda. Lo siento si te resulta desagradable. Ahora mismo me cubriré. ¡No! Dijo al instante. Vaya, nunca pensó que la incomodaría de tal manera. Dios, no. Claro que no. Esta prácticamente es tu casa también, Hinata. Ella no contestó. Suavemente, Naruto caminó hacia el refrigerador en busca de algo de comer. Si no estaba equivocado, ya eran casi las 9 y mañana era sábado, por lo que Ivy y la mayoría del personal doméstico tenía el fin de semana libre. Tomando un vaso lleno de zumo de naranja, sacó algunos ingredientes con el fin de prepararse un sándwich de pavo. ¿Ya has cenado?, le preguntó, mirándola directamente a los ojos. Cuando ella bajó la vista a sus manos, donde descansaba una manzana a medio comer, él lo supo. No tengo hambre. Ivy se ha encargado de mantenerme llena ¿qué? Cuando se dio cuenta, Naruto había cesado sus acciones para mirarla con el ceño fruncido. Hinata, su voz había sonado un poco áspera, vamos a pesarte. Ella alzó la vista y casi que le gritó. ¡No! Ah, mierda. Iba de ganarse el Nobel por hacerla cabrear casi a diario. ¿Por qué no? Ella apretó la manzana entre sus brazos. No es necesario. Además acabas de llegar. Come tranquilamente. Mañana podrás pesarme lo que desees. Y justo como lo había pensado, tenía razón. Sacando una sartén y otros ingredientes más, Naruto se sumergió por unos minutos en la cocina. Ella solo lo miraba tomar el cuchillo y volver algunas verduras en pequeños cubos. ¿Qué haces?, preguntó, casi que con vergüenza. Él le sonrió en medio de su actividad. Comida, le contestó con obvio sarcasmo. Sí, pero, no pudo terminar de hablar cuando él la interrumpió. ¿Cómo te fue con el entrenamiento?, preguntó. Ella lo miró confundida por el repentino cambio de tema. Sin embargo, contestó. Creí que Kurama te había dado un informe detallado de mi desempeño. Dejando la comida cocinarse, Naruto dirigió toda su atención hacia ella. Lo hace. Pero quiero escuchar cómo te pareció el entrenamiento. Ah, lamento no haber venido, agregó. Naruto hizo un ademán con las manos, interrogando a un recluso. Para ser sincera, no pensé que iniciaríamos ya con el entrenamiento físico. Creí que no habíamos terminado con las conexiones entre Trumpet y Ninfa. Por lo que me sorprendió. Dijo, sentándose detrás de la barra justo frente a él, interrogando a un recluso. ¿Eso no lo hace la policía? Me parece bien. Lo adelanté porque es necesario. Para ti será fácil el entrenamiento físico, no hay de qué preocuparse. Te enseñaré a pelear y a disparar. Pero no solo eso, también aprenderás a ser una estratega, a analizar a tu enemigo. Si sabes pelear y disparar, pero eres un estúpido, serás un blanco fácil igual. Lo adelanto porque quiero que hagamos los preparativos para la ceremonia de sincronización, verás que las cosas después de ello se volverán más fáciles. Y no, eso no era asunto de la policía. El tipo fue el que robó el plutonio. Entiendo. Dijo, había visto eso en las noticias. Él solo la miró y metió una mano en el bolsillo de su pantalón. Hey, quiero preguntarte de algo, acerca de trabajo. Ella lo miró confundida. Dímelo. Como sabes, aún hemos tenido cosas que hacer con respecto a los cadáveres que encontramos en el basurero. Sin embargo, hoy pasó algo extraño. Naruto sacó su celular del bolsillo trasero, y le enseñó la imagen holográfica. Perfectamente, había una foto del dispositivo encontrado en los cadáveres que habían traído a los laboratorios. Cuando Hinata los observó, Naruto pudo distinguir perfectamente la chispa de sorpresa que se situó en sus ojos por 2 segundos. ¿Dónde lo sacaste?, preguntó con fría calma. Él observó cada una de sus expresiones. De uno de los cadáveres. Al parecer este objeto estaba alojado en su cuerpo. Naruto pasó a otra imagen, sin embargo, momentos después de ser encontrado, el objeto se autodestruyó. Esta vez ella sí dejó mostrar su sorpresa. ¿Los cadáveres explotaron? Ahora fue su turno de sorprenderse. ¿Cómo lo sabes?, dijo, frunciendo el ceño. Ella se llevó una delgada mano a la barbilla. Por primera vez desde que Naruto la conocía, Hinata tenía una expresión totalmente a la usual. Tenía el ceño profundamente fruncido. Oh Dios, habló con un hilillo de voz. Bajó de la silla bar y empezó a caminar alrededor de la cocina, como si fuese una leona en una jaula. Eso lo preocupó. Pero no pudo terminar la oración. Uzumaki-san, temo que alguien en tu equipo está traicionándote, soltó. Continuará.
Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.